Muy buenos días. Los bonos se toman un respiro y echan el freno al rally reciente en los rendimientos. Los futuros tratan de recomponerse con los inversores, mostrando eso sí cautela máxima a la espera de los mensajes de Jerome Powell sobre el temor reciente a una posible hiperinflación. El principal asesor económico de la Casa Blanca cree que sostener el empleo es un riesgo más urgente que los precios, aunque evidentemente la visión del presidente de la Fed es a la que aguarda impaciente el mercado. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo, cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Máxima expectación, sin duda, puesta en la doble comparecencia que arranca hoy ante el Comité de Asuntos Económicos del Congreso y mañana del Senado por parte del presidente de la Reserva Federal, un Jerome Powell, sobre el que recaen ahora todos los focos de los mercados, con los inversores en la búsqueda de mensajes sobre la cuestión principal de fondo que viene lastrando los ánimos en la última semana y media. Ese temor a que la recuperación de la economía de la peor pandemia en más de un siglo se pase de frenada por una conjunción de factores que la están impulsando. Las vacunas, más los ingentes estímulos monetarios y los fiscales que aún están por venir, sin duda están provocando miedo a que se acelere en exceso y provoque efectos indeseados como una inflación que se pueda incluso pasar del objetivo de forma amplia, de ese objetivo de la Fed, y obligue al propio Banco Central a subir los tipos o cerrar el grifo de dinero a chorros vía compras de bonos antes de lo planeado. Un soporte que sin duda ha sido el catalizador principal que ha permitido esta recuperación desde marzo de 2020, cuando estallaba la pandemia del coronavirus. Este miedo se ha venido alimentando por el reciente rally en los rendimientos de los bonos, que ha ampliado la curva entre el bono a 5 y a 30 años, que ayer tocaba máximos desde 2014, lo que muestra un claro aumento de las expectativas de inflación y, por tanto, de tipos de interés. Sin duda importante analizar los mensajes y el lenguaje de Powell sobre esta inquietud reciente para los mercados y, por supuesto, también cualquier mensaje que deje sobre la orientación de la política monetaria y las perspectivas, tanto económicas como de inflación. Las probabilidades que otorga el mercado a subidas de 1/4 de punto en los tipos empiezan a aumentar y ya vaticinan una subida en el tramo final de 2022 frente a la visión principal de la propia Fed, en el conocido como dot plot, de mantener las tasas intactas al menos hasta finales del año 2023. Veremos a ver qué dice el presidente de la Fed sobre ese miedo a un posible sobrecalentamiento de la economía, en este caso sobre todo con los estímulos fiscales, como decíamos, aún por llegar. Precisamente ayer el Comité de Presupuestos daba luz verde definitiva al paquete de 1,9 billones de dólares, lo que marca ya el camino definitivo para que a finales de esta semana, previsiblemente el viernes o el sábado, tanto el Congreso como el Senado voten y den luz verde a estas nuevas ayudas a la economía, que incluyen propuestas como los $400 a la semana para desempleados, el cheque de $1.400 para los ciudadanos y, de momento, incluyendo también la subida del salario mínimo hasta $15 por hora, pese a la división interna que esta medida había creado en el seno de los demócratas. Sin duda, también hay creciente miedo, lógicamente, a que este paquete ingente de ayudas a la economía puedan provocar un nuevo impulso robusto a ese crecimiento económico, provocando efectos no deseados. En especial, el temor está a esa hiperinflación, que evidentemente pondría las cosas muy complicadas al Banco Central del país para que mantenga esa política ultracomodaticia intacta encima de la mesa en ese soporte para la recuperación de la economía de la peor pandemia, como decíamos, en más de un siglo. Precisamente en el lado del virus siguen, en este caso, coleando esas fases de desescalada que presentaba ayer a última hora el primer ministro británico Boris Johnson. Presentaba una hoja de ruta que tiene como objetivo acabar con todas las restricciones a partir del 21 de junio. Va a empezar el 8 de marzo con la reapertura de las escuelas y también el deporte al aire libre. El 12 de abril los negocios minoristas no esenciales, y ya el 21 de junio será el turno de los clubes nocturnos, también de los pubs y de los restaurantes, ya sin límites y sin restricciones a partir de dicha fecha. Mientras tanto, el canciller Sunak ha
ha dicho que van a extender las ayudas económicas a los trabajadores en ERTE hasta el mes de mayo para también seguir dando soporte a esa recuperación de la economía frente a estas medidas de restricción que, como acabamos de ver hace unos instantes, están haciendo enorme daño en el mercado laboral. La economía británica ha destruido en los últimos 3 meses 114.000 empleos, muy por encima de los 30.000 que esperaba el consenso del mercado. La tasa de paro, la oficial, está ya en el 5,1% desde el 5,0% anterior. Y digo la oficial porque desde el Banco de Inglaterra insistentemente han dicho que seguramente esa tasa de paro está bastante por encima de las cifras oficiales. Y también en Japón nos han llegado hoy noticias después de que 3 estados, Osaka, Hyogo y Kioto, hayan pedido al gobierno de Suga, en este caso, que empiece a relajar las medidas del estado de emergencia ante la mejoría de las propias cifras de la pandemia del coronavirus. En este contexto, pues hemos visto cómo han imperado los rebotes en las principales bolsas asiáticas durante la jornada, aunque también hemos visto cómo algunos de los indicadores han ido perdiendo fuelle en el tramo final de la sesión, en una jornada en la que Tokio ha estado cerrado por festivo en el país. El Hansen de Hong Kong suma hasta ahora un punto porcentual, la bolsa de Australia ha cerrado con avances del 0,7%, el Kospi surcoreano, sin embargo, se ha dejado un 0,25% tras girarse a negativo en las últimas operaciones de esta jornada. Y estamos viendo como en el tramo final de la sesión también se han desinflado los 2 principales indicadores chinos que cotizan en negativo, con caídas de 3 décimas el Shanghai Composite y del 0,5% el CSI 300. En cuanto a los futuros europeos, pues de momento lo que estamos viendo, veníamos viendo avances de cara a la apertura, pero lo que estamos viendo es cómo están también perdiendo poco a poco fuelle en esos rebotes y vienen ahora bastante más planos los principales indicadores, apuntando a una apertura con cierta indefinición para los futuros europeos. Hoy la mirada está puesta en datos de inflación, principalmente en la eurozona, que vamos a conocer y que evidentemente pueden ser también un catalizador importante de la velocidad de la recuperación en la eurozona. Se espera que en el mes de enero los precios hayan girado a positivo de forma clara, con un más 0,9% frente al menos 0,3% de diciembre interanual, lo que dejaría atrás ya 4 meses consecutivos con deflación o precios negativos en la eurozona. En el plano corporativo estamos viendo cómo van a cotizar varios resultados, entre ellos la de la española energética Enagas, que ha presentado la gasista pues un beneficio neto de 444 millones de euros en 2020, en este caso en línea con las expectativas, ha ganado un 5,1% más que en 2019, esa cifra de 444 millones de euros, y además ha planteado una subida del dividendo, un 5% hasta 1,68 euros brutos por acción para, como decíamos, la compañía. Además van a cotizar las cuentas también del banco HSBC, que cotiza en el FT100 de Londres y que ha superado expectativas y subía en la sesión asiática 2.200 millones de dólares de beneficio antes de impuestos, por encima de los 1.800 esperados por el mercado. Además, la compañía ha anunciado que va a volver a pagar dividendo de 0,15 dólares por acción. Y también las cuentas de Fresenius, del grupo de asistencia sanitaria, 4.600 millones de EBITDA de euros en el último ejercicio, por encima de los 4.570 esperados por el mercado. Ha confirmado objetivo para todo el año. Y Fresenius Medical Care, su unidad de seguro médico, ha presentado también un beneficio operativo por encima de expectativas, 462 millones, y va a proponer un dividendo de 1,34 euros por acción. 2 recomendaciones. Barclays ha subido el consejo de Deutsche Bank hasta igual que el mercado desde infraponderar, y Barclays también ha subido el consejo de Credit Suisse hasta sobreponderar desde igual que el mercado. Por cierto, que el petróleo está subiendo hoy también con fuerza, tratando también de ayudar en este sentido a las bolsas, subiendo con fuerza después de esa mejora de previsiones de forma clara que hacía ayer Goldman Sachs sobre la expectativa del Brent, al que ve en los $75 por barril para finales de año, y hoy para el West Texas, al que ve en este caso en los $66 por barril. En estos momentos el crudo americano está en los 62,35, subiendo más de un punto porcentual. Un 1,2 se anota el Brent en los $65,16. Y al otro lado del Atlántico, los futuros sí que están tratando de recomponer posiciones, de momento con avances del 0,25 para el Dow, del 0,32 para el S&P y de medio punto para el Nasdaq 100. Como decíamos, todas las miradas puestas en el Congreso, en ese Comité de Asuntos Económicos en el que va a comparecer hoy Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal Norteamericana. Esperamos en el plano macroeconómico el habitual Redbook semanal de ventas minoristas, precios de la vivienda, confianza del consumidor de The Conference Board, subasta de bonos a 2 años, y en el plano corporativo seguiremos con más resultados. Hoy esperamos, entre otras, las cuentas de Home Depot y también de Medtronic. Feliz sesión.